Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y a todos a Derecho para Todos. Hoy tenemos un programa muy especial de la serie que hemos venido realizando a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. Hoy hablaremos con un excelente colega, estimado jurista chiapaneco, que está en la contienda en este nuevo proceso para elegir a quienes juzgarán y a quienes observarán el comportamiento del Poder Judicial de la Federación. Me refiero al doctor Miguel Ángel de los Santos. Él es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Es un destacado abogado, defensor de los derechos humanos y académico originario y residente del estado de Chiapas. Tiene una trayectoria muy interesante como defensor de personas injustificadamente presas y de grupos en situación de vulnerabilidad. Esto le ha merecido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Cuenta con una sólida formación profesional en universidades de prestigio, en donde ha obtenido el doctorado en ciencias penales y política criminal y el doctorado en derechos humanos. Además, cuenta con dos maestrías, dos diplomados y dos licenciaturas. La verdad, mi reconocimiento por esa trayectoria profesional y académica. En más de 30 años ha demostrado un profundo interés y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Se destaca como uno de los pocos abogados que han asumido las causas más controversiales e injustas, defendiendo a presos indígenas injustificadamente detenidos, líderes sociales presos por razones políticas, representando a periodistas y a defensores de derechos humanos que han sido asesinados o han sufrido ataques por el trabajo que realizan. Además, representa a víctimas de violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es un placer tenerlo aquí con nosotros para continuar con esta experiencia que estamos viviendo de la nueva forma de elegir desde los jueces, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero también el órgano que se va a encargar de fiscalizar y, en su caso, sancionar a los jueces, magistrados que cometan alguna irregularidad, ya sea administrativa o de cualquier tipo. Bienvenido, estimado doctor, bienvenido a tu foro. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia nueva? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, permíteme saludarte, saludar al doctor Hugo también, y desde luego a tu audiencia. Muy amables, muchas gracias por darse el tiempo para acompañarnos, para compartir, para reflexionar en función de estos temas tan relevantes en la vida pública nacional hoy día. Pues si la pregunta es cómo me he sentido, pues la verdad muy bien, porque fíjense que me estoy tomando este proceso con el mejor de los ánimos, con mucho optimismo y sobre todo con mucha alegría, disfrutando cada momento. No, no estoy en la idea de poner en riesgo ningún gramo de mi salud para este proceso, sino que he encontrado que si uno lo disfruta, si uno lo camina con alegría, si uno lo recorre de esa manera, incluso da mejores resultados. Así que créeme que estoy feliz recorriendo entidades, por ejemplo, mira, mañana y pasado voy a estar en Mérida, Yucatán. Imagínate qué privilegio ir a compartir allá con amigos, amigas de Yucatán. Luego estaré en Oaxaca, así que lo voy pasando súper bien y además vamos platicando
comentando, compartiendo, reflexionando de manera colectiva sobre esta gran oportunidad histórica que nos ha tocado vivir a todas y todos, que es sin duda alguna la gran transformación del Poder Judicial de la Federación. Se dice mucho y se critica a este cambio, pero con los que nos han acompañado las aspirantes, nos han comentado a pregunta, si no hubiera habido este cambio, sería muy difícil entrar a un poder judicial de la federación que prácticamente era hermético. Esta reforma ha permitido que muchos puedan tener aspiraciones, como en tu caso. ¿Crees que esta forma de democratizar el acceso al Poder Judicial de la Federación puede beneficiar por el compromiso que ustedes van adquiriendo en la búsqueda del voto? Yo pienso que sí, porque indudablemente el Poder Judicial necesita una buena oxigenada, necesita de una buena revisión, evaluación y, desde luego, una gran transformación. Y eso creo que solo está siendo posible mediante este proceso que hoy día estamos viviendo. Primero, mediante una reforma constitucional que desde el año pasado pues se implementó y en este año pues toca ponerla en práctica. Efectivamente, yo creo que antes habría sido imposible para que un servidor de ustedes pudiera acceder a un espacio de participación en el Poder Judicial de la Federación. Pero además yo quiero ser muy claro en este aspecto. Habría sido imposible para cualquiera que no tuviera las conexiones, las relaciones, la cercanía, el parentesco, sobre todo, con la jerarquía del Poder Judicial de la Federación, con las personas que ocupan las posiciones de decisión, de mayor poder dentro de ese órgano. Y obviamente yo nunca me lo planteé honestamente, nunca se me ocurrió integrarme al Poder Judicial. Lo hice a propósito, ni siquiera cuando la reforma, sino cuando salió la convocatoria. Entonces, eh, yo vi que esa convocatoria estaba haciendo un llamado a todos, abogados, abogadas, para que participaran en el proceso, puesto que el objetivo es la transformación del Poder Judicial, el objetivo es cambiar la dinámica y la mística de trabajo de la impartición de justicia para acercarla a la gente. Y también se estaba convocando a personas con indiscutible pulcritud, honestidad, capacidad académica, etcétera. Por lo tanto, dije, pues, si esos son los términos de la convocatoria, a mí me parece que hay condiciones para participar y así fue que me inscribí. Antes no lo habría hecho porque no me interesaba. Además, realmente estaba muy ocupado, como lo has mencionado, pues toda mi trayectoria profesional está muy vinculada al trabajo ante los tribunales, defendiendo, representando a grupos vulnerables, a personas en situación de desventaja, etcétera. Por lo tanto, toda esa experiencia que he acumulado ha sido trabajando con el Poder Judicial. No ha sido trabajando en el Poder Judicial, porque eso es lo que ahora queremos cambiar, lo que está pasando dentro. Mi experiencia fundamental es de trabajo
frente a decisiones, frente a conductas, frente a actos de el Poder Judicial, combatiéndolos, presentando recursos, representando a personas, amparos, revisiones, etcétera, y además caminando de un tribunal a otro. No solo en Chiapas, he tenido oportunidad de eh, también litigar en tribunales federales de Oaxaca, de Chihuahua, de la Ciudad de México, por supuesto, entre otros, ¿no? Entonces, así es, estimado amigo Alfonso. Muy bien. Hemos estado platicando con candidatos principalmente a magistrados del Poder Judicial de la Federación que tienen un cargo de jueces y ahora aspiran de jueces del Fuero Común. Ese ha ¿Sí? sido, podríamos decir, una característica de que jueces del Fuero Común pues se han inscrito en la convocatoria y ahí van. Pero creo que tu reto es mayor. ¿Por qué mayor? Porque no solamente es una parte del país, un circuito, sino es un cargo a nivel nacional y eso implica un desgaste muy grande, creo yo, para poder difundir pues las aspiraciones y las trayectorias que ahora estamos comentando. ¿Sientes que el reto y sientes que ha sido adecuado el apoyo de no sé qué organismo, si el INE o alguien para los candidatos? Bueno, yo creo que las condiciones están dadas por igual para todos los candidatos, pero es lógico que no todos estamos en las mismas condiciones. La ciudadanía lo ha percibido. Hay quienes sin ningún problema han tenido la posibilidad de recorrer las entidades y hay quienes no. En mi caso, tengo limitaciones marcadas en principio porque pues yo no soy un candidato del Poder Judicial, ni siquiera del Servicio Público Federal. No he tenido esas experiencias. Es decir, no de trabajar dentro. Como he dicho, he trabajado con ellos. Y eh, mi participación es como un candidato externo, un candidato que ha acumulado toda la experiencia que he mencionado y quiero llevarla a, a ese proceso de transformación del Poder Judicial. Creo que las condiciones en que estamos desarrollando cada quien nuestra labor proselitista, pues tiene sus marcadas desventajas. En principio porque pues el INE ha impuesto algunas restricciones que dificultan mucho a veces hacer la campaña. Pero lo hemos asumido, como dije antes, con intención positiva. Por ejemplo, la campaña básicamente se basa en el alcance que podamos tener a través de redes sociales. Y eso nos permite llegar a todas las entidades. Sin embargo, para que eso se dé, pues tenemos que pues ingeniárnosla para tener un mayor alcance sin pautar, sin pagar ni directa ni indirectamente. Y eso es complicado. Pero hemos visto quienes lo han hecho, no directamente, pero lo han hecho a través de otras, otros medios, otras personas, en fin, ¿no? Y sin embargo, yo veo una ventaja en la manera como estoy llevando la campaña. En primer lugar, uno de los, digamos, factores que originaron esta reforma constitucional
que ha conducido a elegir hoy día de manera directa y libre a jueces, magistrados y ministros, tiene su razón de ser en que la justicia se encuentra alejada de la gente, alejada del pueblo, en que la ciudadanía no confía en jueces, magistrados y ministros, en que se les percibe como personas que se prestan a actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como jueces, magistrados o ministros. Que también hay una injerencia del crimen organizado en la impartición de justicia. Bueno, pues mi aportación es de que en mi caso, a mí que me esculquen, yo no tengo nada que ver con todo eso, nada me vincula a la jerarquía del Poder Judicial, como he dicho. Me encuentro radicando en Chiapas, muy lejos de las altas esferas del Poder Judicial, y lo digo literalmente. Y además me encuentro viviendo, trabajando, desarrollando mi vida en el lugar más empobrecido de México, que es Chiapas, al lugar donde la mayoría de los candidatos y candidatas quieren venir para mostrarse al lado del pueblo. Yo no tengo que hacer eso, porque ya aquí estoy. Y Sí, además, eh, la campaña que estamos haciendo es desde abajo, pero desde muy abajo. muy Pueden bien. revisar mis redes sociales y van a notar que la campaña ni siquiera, se puede percibir que ni siquiera la hago yo, que la está haciendo la gente con la que he estado visitando, hemos estado platicando, hemos estado compartiendo, la hacen suya. Y eso, la verdad que a mí, fíjense que es una manera de sentirse ya ganador. Yo ya me siento que he ganado en este proceso porque es increíble la manera como las personas se están comprometiendo con la posibilidad de que una persona que ha desarrollado una trayectoria al lado de las causas más nobles pueda ocupar una posición en el órgano estratégico y más importante del Poder Judicial, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Por lo tanto, volviendo a la pregunta original, efectivamente hay sus desventajas, pero yo las he percibido como ventanas de oportunidad y así las estoy aprovechando, de tal manera que me siento feliz de que esté desarrollando una campaña en los términos que lo estoy haciendo, porque eh, pues está teniendo el alcance suficiente como para que pues lleguemos a diferentes entidades. Además, y con esto termino esta pregunta, esta respuesta, si contamos, como en mi caso, si cuento con medios de comunicación, espacios de información como TVLex, como el que ustedes amablemente me ofrecen, ¿qué más puedo pedir? Con la audiencia que tiene TVLex, con el reconocimiento que usted, amigo doctor Alfonso Jaime y el doctor Hugo, tienen en la comunidad jurídica, indudablemente que eso para mí representa también, de alguna manera, un respaldo y también, por supuesto, las personas se dan cuenta, la gente se da cuenta y dice, pues, aquí hay un candidato que vale la pena tener en cuenta. Pero además de eso, les pido que vayan a conocer a detalle mi trayectoria y la comparen con otros. Les adelanto un dato, si me lo permiten. Yo estoy compitiendo por un cargo con entre 18 personas, 18 varones.
De los 18 que somos, 15 están actualmente en el Poder Judicial Federal. Los otros dos no están ahora en el Poder Judicial, pero han estado. De tal manera que la única persona que no ha eh, estado en el Poder Judicial, que no ha trabajado ahí, ni ahora ni antes, y que le aporta oxígeno, sangre nueva a este proceso, es un servidor de ustedes. Y lo que requiere la transformación es eso, porque se trata de transformar el Poder Judicial, transformar la impartición de justicia, no reacomodar a las personas. Muy bien, Gracias. muy interesante, ¿no? Gracias también por la deferencia a nuestro esfuerzo, que realmente el único interés pues es difundir la cultura jurídica, y es obvio que este fenómeno, podríamos decirlo, de elección popular, no solamente llama la atención a la academia en México, sino que realmente ya está siendo analizado por diferentes países. Cuando critican mucho a este sistema, yo pienso en cuando muchas veces vamos a Sudamérica y empiezan a decirnos, ay, México, la primera constitución que estableció derechos sociales en el mundo. Yo me pongo a pensar en aquella época, establecer en la constitución de la revolución de principios del siglo XX, pues era un sueño. Pues es un sueño hoy que podamos hacer un cambio democrático y comprometido con, como la palabra que has mencionado, con nueva sangre, nuevas experiencias, nueva dinámica. Manda a saludar el maestro Jesús Manuel Orozco desde Guadalajara, y hace una pregunta, dice, considerando a usted como un outsider, es decir, una persona que está fuera del Poder Judicial, ¿de qué manera su visión de abogado postulante y académico puede incidir en que se sancione a los jueces federales que actúen indebidamente? Y eso también yo le podría agregar, si me lo permites, doctor, el grado de impunidad en el que se vive, porque ahora que hemos visto cómo el Poder Judicial, en una lucha ficticia por la autonomía judicial, desde mi punto de vista, se escuden en la independencia judicial. Y yo pienso que la independencia judicial tiene un límite, que es el propio marco jurídico y las propias finalidades de proteger derechos humanos. Bueno, esta es una gran pregunta. ¿Qué opinas al respecto? Y te recuerdo que te manda a saludar desde Guadalajara el maestro Manuel Orozco Pulido, y también te esperamos allá para seguir adelante en esta campaña. Adelante, Claro. por favor, doctor. Pues muchas gracias, estimado Jesús. Un abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias por esa pregunta, porque, híjole, la verdad me da la oportunidad de precisar la importancia que tiene el hecho de que una persona externa con mi trayectoria eh, aspire ahora y eventualmente pueda integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Y yo creo que la principal aportación de un servidor de ustedes es que, en primer lugar, no tengo ningún nexo, porque yo no he sido parte de las personas que han dado lugar con sus acciones, con sus conductas, con sus omisiones, a este gran proceso de transformación. Por lo tanto, yo no me siento con ningún tipo de relación que me impidiera de manera firme, de manera responsable, de manera puntual,
iniciar procesos de investigación o de sanción por conductas irregulares en que puedan incurrir jueces, magistrados o ministros y ministras. Y yo creo que eso es lo importante, porque pues actualmente tenemos un Consejo de la Judicatura y evidentemente ese Consejo de la Judicatura también tiene funciones de disciplina, pero el actual Consejo de la Judicatura cuando menos ha sido indulgente, porque si el Consejo funcionara eficazmente, no estaríamos hablando de este nuevo órgano que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Por lo tanto, eso muestra la necesidad de que quienes integren el Tribunal de Disciplina Judicial sean personas que no solo se distingan por su honestidad, por su capacidad académica, profesional, sino también, preferentemente, que no tengan ningún impedimento, ningún vínculo que impida realizar esa tarea de vigilancia de la conducta y la disciplina de jueces, magistrados y ministros. Y la otra gran aportación es que mi formación profesional, mi compromiso con los derechos humanos, les garantiza a todas aquellas personas que puedan ser sujetas de algún procedimiento disciplinario, que los mismos serán llevados a cabo con estricto apego y respeto a los derechos humanos, observando puntualmente las reglas del debido proceso aplicados a los procedimientos disciplinares que se puedan iniciar. De tal manera que mi participación es una ventaja para el Poder Judicial de la Federación, para jueces, magistrados y ministros, y sin duda alguna para el Tribunal de Disciplina Judicial. Creo entonces que así es como debemos percibirlo. Mi trayectoria como defensor de derechos humanos y también mi formación académica en la materia garantiza igual que los procedimientos judiciales en los juzgados, etcétera, serán apegados a los derechos humanos, porque yo estaré muy pendiente de que así sea. Y tengo el conocimiento suficiente, más que suficiente para hacerlo, de tal manera que eso representa también una ventaja adicional para la ciudadanía. El Tribunal de Disciplina Judicial finalmente es la garantía de acceso a la justicia de todas las personas. Es el que se encarga de vigilar que los jueces, magistrados y ministros desarrollen sus actividades, sus resoluciones, sus procesos con estricto apego a la Constitución, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en un marco de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, igualdad, que es como deben llevarse a cabo esos procesos. De tal manera, ahora retomando eh, la pregunta del doctor Alfonso, efectivamente, el Poder Judicial tiene que fortalecer su independencia, pero esa independencia no solo debe verse frente a los otros poderes,
sino, y yo creo que esto no es menos importante, frente a poderes que inciden, a veces más, en el poder judicial en su conjunto. Y esto es el poder económico y el poder también del crimen organizado. Por lo tanto, creo que es necesario fortalecer la independencia de jueces, magistrados y ministros, pero en función también de las incidencias indebidas que puedan presentarse de cualquier entidad con poder político, económico o delincuencial. Muy bien. Te mandan a saludar desde la Universidad de San Luis Potosí, Cielo Judith, y también la maestra, la doctora Blanca Torres. Saludos y muy buena sesión. Eh, Muchas gracias, saludos también desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas. Eh, Muy amables por estarnos escuchando. Bien, y aquí tenemos dos elementos que me gustaría que nos desarrollaras. Uno de ellos, pues, algo elemental, que es la transparencia, ¿verdad? Cuando se nombraban, o como se nombran, o se nombraban a jueces, a magistrados, y también miembros de la judicatura, del Consejo de la Judicatura, pues no había transparencia, es decir, todo lo hacían en oscurito, ¿no? Y esto también habla de que el compromiso de conocer quienes aspiran a formar parte de este órgano disciplinario, pues ya es un beneficio. De entrada ya es un beneficio, De porque será acuerdo. el voto de las personas quienes determinen y no otro tipo de intereses. Y algo también podríamos decir que había un diseño, una deficiencia estructural, porque el Consejo de la Judicatura estaba precedida por el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el cambio en este sentido, estimado doctor Miguel Ángel de los Santos? Mira, la verdad que sí, era una pena, muy lamentable que pues las designaciones solo las conocíamos cuando ya estaban dadas. Y sin el menor antecedente de cuáles eran los méritos que justificaran las designaciones. De tal manera que, bueno, el colmo yo creo que era el hecho de que la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidiera el Consejo de la Judicatura, presidiera al órgano que también sancionaba, investigaba y sancionaba, investiga y sanciona actualmente la disciplina, la conducta y disciplina de jueces magistrados, porque evidentemente en ello no hay ni un ápice de transparencia y tampoco de imparcialidad. De tal manera que el actual proceso histórico creo que representa una gran oportunidad para la ciudadanía poder participar, poder elegir, porque tenemos esa opción en nuestras manos hoy día. Creo que si vamos, por ejemplo, a la plataforma del INE, que se llama Conóceles, y nos damos el tiempo suficiente, podemos conocer la trayectoria, la historia profesional de cada uno, de cada una de quienes estamos participando en este proceso. Y eso creo yo que ya es una ventaja. Segundo, también podemos googlear, podemos hacer las búsquedas y podemos tener acceso a entrevistas serias, profundas,
como esta que ahora estamos llevando a cabo y que la ciudadanía puede acceder, conocer, para estar en condiciones el día 1 de junio de votar por la mejor opción, por la persona idónea para ocupar un juzgado, una magistratura o una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. De tal manera que eso no lo habríamos pensado, yo creo, hace tal vez 2 años, eso no se percibía, ¿verdad? Porque es la primera vez en nuestra historia que lo estamos viviendo, que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues creo que nos debemos sentir muy afortunados, muy afortunadas de poder participar, de poder vivir en este proceso, pero pues hacerlo con absoluta responsabilidad, conociendo a quienes están participando. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre el antes y el ahora. Creo que, de hecho, la tarea no termina el 1 de junio. Creo que ahí comienza. La gran transformación del Poder Judicial va a comenzar a partir de que se conozcan, que se conozca la nueva integración de la Corte, de el órgano de vigilancia, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y las salas regionales del Tribunal Electoral, así como magistraturas y juzgados de circuito y de distrito, ¿no? Muy bien. Saludos, Deidi Dayana Castro Gómez. Excelente, dice. Merly Lascano, buenas tardes. Saludos, felicidades también. ¿Qué medida, Gracias. Saludos. qué medidas se podrían tomar para prevenir la corrupción desde tu punto de vista? Excelente, excelente pregunta, porque la corrupción es uno de los flagelos más dañinos que no solo es grave en sí misma, no solo es un problema serio en sí mismo, sino que además conlleva afectaciones en otros elementos, en otros aspectos, por ejemplo, en los derechos humanos, desde luego, ¿no? Pero nosotros estamos en una posición muy lamentable como país. De hecho, el más reciente informe de Transparencia Internacional no nos deja bien ubicados. Estamos en el lugar número 26 y no es un buen lugar. Por ejemplo, arriba de nosotros está Chile, para hablar de un país de nuestro continente. Dinamarca está en la posición mayor, más allá de los 90. Y ese nivel de esa percepción de la corrupción en general también tiene que ver con la aportación del Poder Judicial de la Federación. Es muy grave que a los jueces, magistrados y ministros se les perciba, más allá de si realmente son o no. Yo creo que hay casos, no podemos generalizar, eso sí tenemos que precisar. No estamos hablando de que todos sean corruptos o incurran en prácticas irregulares. Pero sí que hay. Eso no lo podemos tampoco negar. Sería irresponsable negarlo. Y digamos que la prueba de ello es que la ciudadanía percibe a los jueces como corruptos. Incluso los califica más abajo del ejército,
de la Marina, de la Guardia Nacional, y después los jueces. Es decir, confía más en militares que en los jueces. Eso ya de por sí es triste, es lamentable, y no es normal. Tenemos que revertir esa situación. No porque quisiéramos que los militares estén abajo, sino para que todos estemos en un nivel de pulcritud que restablezca la confianza de la ciudadanía. Y ese es el gran reto, el gran desafío, uno de los grandes desafíos en el Poder Judicial de la Federación, con los jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo revertir esa percepción de que la impartición de justicia es corrupta en general? Y eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad de desigualdades, en que muy pocas personas detentan la mayor parte de la riqueza del país. Y la gran mayoría de la población, pues no tiene los recursos económicos para hacer frente en condiciones a sus problemas judiciales. No hablemos del caso de Chiapas, que somos el caso extremo, pero esa desigualdad tiene su práctica ante, en los juzgados, en que quienes tienen poder económico tienen asegurado y fácil su acceso a la justicia. El acceso a la justicia material, es decir, pueden entrar y salir de los tribunales, entrar y salir con los jueces, con los magistrados, cosa que no sucede con la gran mayoría. Claro. La gran mayoría no puede acceder materialmente a la justicia, a los Y eso tribunales. provoca un tráfico de influencias enorme. Indudablemente, los grandes bufetes de abogados, los abogados de los grupos poderosos, tienen derecho de picapo. Pero no sucede con los demás. Sí. Con las personas de grupos vulnerables en desventaja económica, no sucede lo mismo. Y mira que te lo estoy diciendo. No es que no me pasó siempre, afortunadamente, porque bueno, cuando eres defensor de los derechos humanos, conoces también de otras tácticas, estrategias para hacerte escuchar. Pero además, esa desigualdad implica también falta de acceso a la justicia porque no te encuentras en condiciones. Quien tiene poder económico tiene asegurado abogado, defensa particular. Quien no Entonces, tiene, no puede pagarse una defensa. Por ejemplo, el amparo es un recurso que cuesta. Y si tienes un problema judicial que implica la necesidad de solicitar protección, tendrás que buscarte un abogado y eso cuesta dinero. Para empezar, y eso, si no tienes, digamos que si tus derechos dependen de si tienes dinero para un abogado, ya no es acceso a la justicia, ya no hay. Por sí, lo claro. tanto, esas son las condiciones que tenemos. Y el otro, entonces, gran reto del Poder Judicial es cómo revertir esa situación, Sí, cómo asegurar que el acceso a la justicia no dependa de la capacidad económica de una persona. sí, y eso nos lleva a pensar en una coalición de intereses muy grandes. Recuerdo que el doctor Carlos Arellano García, cuando hacía la clasificación del abogado, decía que ahí venía el abogado eléctrico. Y le decía Ajá. al maestro, el abogado eléctrico, sí, porque es aquel que litiga a base de contactos, Pues sí, que, ¿no? Que son amigos de los amigos o familiares, y la verdad, esa sí, gran desigualdad
Latinoamérica, incluyendo desde luego a México, tenemos casi un 50% de personas en pobreza, hasta clasificamos la pobreza en pobreza extrema, y ¿sí? entonces se convierte en una ficción el acceso a la justicia, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y mira, desde Chiapas nosotros hemos aportado una gran experiencia de sufrimiento, de falta de acceso a la justicia. Pero si me permites, puntualizo una cuestión muy estrechamente vinculada al acceso a la justicia, a la falta de acceso a la justicia. El año pasado llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de 700 peticiones. Y debemos precisar a la audiencia, una petición que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque ha agotado recursos legales nacionales, que no encontró posibilidad de resarcimiento de sus derechos humanos en el plano nacional. Lo cual quiere decir que esos más de 700 casos solo del año pasado estuvieron en las manos de jueces y magistrados. Pasaron por sus manos y no les hicieron justicia y no atendieron sus reclamos de derechos humanos. Tan no los atendieron que tuvieron que acudir a una instancia internacional. Pero eso no es lo peor, no es lo más triste. Lo más triste y lamentable es que muchos de esos casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando los analizan allá, encuentran que los jueces federales, los jueces en materia de amparo, no solo no protegen a las personas, sino que convalidan las violaciones a derechos humanos que se cometen en las instancias eh, iniciales, como las fiscalías. Entonces, eso representa, la verdad, un problema que tiene que atenderse también hoy día. Y es que los jueces y magistrados y ministros no solo tienen que sensibilizarse en función de las causas más justas, tienen también que sensibilizarse en relación a la manera como imparten justicia. Tienen que eh, observar estrictamente los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Porque el no hacerlo, como en estos más de 700 casos, ha derivado en que los jueces son los causantes de que México se encuentre en el banquillo de los acusados ante las instancias internacionales. Y lo más triste, estimado doctor, es que si se llega a declarar en el ámbito internacional la responsabilidad del país, no hay ninguna responsabilidad para esos jueces, esos magistrados que tuvieron en sus manos ese asunto. Y entonces podríamos decir que son los primeros que violan la Constitución porque el artículo primero establece la obligación a todas las autoridades dentro de su ámbito de competencia. Y tomo una pregunta de Merly Lascano, dice, ¿cuál es su opinión sobre el rezago judicial que enfrenta actualmente el Poder Judicial, especialmente en relación con la demora en la admisión de juicios de amparo y la carga acumulada tras el reciente paro laboral? Bueno, yo creo que los dos asuntos urge de atención, tienen que atenderse. Me parece que cuando te preguntas sobre la responsabilidad de los jueces, yo creo que eso tenemos que cambiar. Creo que hay que vigilar muy de cerca ese tipo de resoluciones que finalmente
derivan en violaciones a derechos humanos internacionales. Entonces, es otro aspecto que requiere atención. El rezago, yo pienso que es urgente de ponerse al día, pero obviamente que eso pasa por cuestiones de carácter administrativo. Es evidente que eso no va, no corresponde inicialmente al Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pienso que tenemos que trabajar en ello porque, visto desde otra perspectiva, eso representa también violación al derecho de acceso a la justicia. Un amparo que demora demasiado tiempo, me parece que puede derivar en un recurso ineficaz, que cuando venga a resolverse, quizás ya la situación no será la misma y la protección que se buscaba, pues ya no sea necesaria. Por lo tanto, en casos de amparo es urgente, eso sí, necesario ponerse al día porque toda petición de amparo conlleva reclamos de violaciones a derechos humanos fundamentales y urgentes de proteger. Y aprovechando tu gran preparación y tu experiencia en la Universidad Autónoma de Chiapas, uno de los puntos que vemos a veces en las deficiencias de la judicatura es la falta de actualización y nos llevan a criterios como las restricciones constitucionales, discutir todavía si la Constitución o los tratados internacionales tienen una jerarquía mayor y muchas veces inclusive el máximo tribunal del país, pues deja mucho que desear en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Crees que debemos tener un método, ya cuando el caso llega hasta la Corte, estamos hablando que pasó por la Comisión y pasó por todas las instituciones judiciales de México? Tendríamos que tener un sistema de cumplimiento inmediato por Ujú, parte del Poder Judicial de la Federación, o por lo ujú, menos que coadyuvara en eso, como un órgano jurisdiccional que viene a cumplir una sentencia de un órgano jurisdiccional y que ujú. no es una cuestión política, es eminentemente jurídica. ¿Cuál es tu opinión? Simple, en principio. Las sentencias de la Corte Interamericana, desde que México aceptó la competencia contenciosa de la misma, no se discuten, se cumplen. Así debe ser en todos los casos. Ahora, creo que lo que sí podemos hacer, y yo podría decir, es que sí podemos trabajar en la formación, en la actualización, en la capacitación puntual de jueces y magistrados, no solo en función de los derechos humanos internacionales, de, lo, de las implicaciones que tiene asumir un compromiso internacional. No solo eso, también capacitar puntualmente en materia de honestidad, de ética. Nos hace falta un código actualizado de ética que permita fijar pautas de conducta para jueces, magistrados y ministros, que reduzca eh, tanto las prácticas, las conductas irregulares, como esa percepción de desconfianza hacia la judicatura, hacia jueces, magistrados y ministros. Muy interesante, la verdad ha sido una charla muy enriquecedora. Eh, Deseamos de veras que tengas todo el éxito que te mereces. Queremos, Muchas mientras nos gracias. dices la gran conclusión de tu, la charla que hemos tenido y tus aspiraciones, vamos a proyectar un reconocimiento que
hacemos para ti. Todavía nos dirás tu gran conclusión. Vamos a esperar que la tecnología permita que se visualice, porque realmente agradecemos mucho el tiempo y la dedicación a este tipo de foros que ayudan a realmente a transparentar el proceso. Y desde ese punto de vista, no nos podemos quedar callados, sobre todo los investigadores, y tenemos que coadyuvar desde nuestra trinchera, por más humilde o grande que sea. Y en este momento entrego virtualmente al doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, y la revista Primera Instancia, por su destacada participación en el foro Derecho para Todos con el tema Supervisión a la Tarea Judicial. Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional, y agregaría en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Ahora sí, doctor, su conclusión, por favor, y muy Muchas agradecido. gracias. Bueno, evidentemente estando en este proceso histórico del que estamos hablando, tenemos que concluir que si eres de las personas que piensas que coincides en la necesidad de una verdadera transformación del Poder Judicial, de una oxigenación con personas con amplia experiencia y conocimiento para participar de la vigilancia en relación a la conducta y la disciplina de jueces, magistrados y ministros, tendríamos que estar pensando en la boleta color verde turquesa, que es la que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial. Y ahí van a encontrar a un amigo de ustedes con el número 28, que corresponde a de los Santos Cruz Miguel Ángel. Y ese número 28 es necesario colocarlo claramente en uno de los recuadros de la parte superior. Cuando hagamos eso, habremos cumplido con una responsabilidad, respiraremos tranquilos, tranquilas, porque habremos tomado la mejor decisión. Estoy seguro de que contando con el apoyo, el respaldo de esta comunidad jurídica, de esta sociedad que sigue a TVLEX, vamos a poder importante a ese gran proceso que implica transformar la impartición de justicia y cumplir con nuestra responsabilidad histórica. Es la boleta color verde turquesa del Tribunal de Disciplina Judicial, el número 28. Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez, y también al doctor Hugo. Un saludo a toda la audiencia y mi agradecimiento de siempre. Bueno, como lo dijimos en las preguntas, el cargo al cual aspiras es a nivel nacional, y entonces en todo el país va a haber una boleta color turquesa, e invitamos a todos a coadyuvar por este cambio, a hacer historia, porque estamos haciendo historia, y apoyar a nuestro querido amigo por su capacidad, por su experiencia, por su ética y su profesionalismo, que siempre a lo largo de su trayectoria lo ha demostrado. Para mí ha sido un placer estar charlando contigo, doctor, y te invitamos a que nos sigas, y te deseamos lo mejor en esta experiencia eh, histórica. Realmente no podría decir otra cosa. Así que nos vemos pronto, ¿no? ¿Cómo no? Seguramente nos vamos a ver muy pronto. También les invito a que me sigan en las redes sociales, ¿eh? Búsquenme con mi Bien, nombre completo, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok, y ahí podemos seguir abundando. Además, van a ver lo animado que se ponen
las campañas desde abajo, desde muy abajo, y con la participación pues, de mucha gente que está muy entusiasmada con esta propuesta, con este proyecto. Así que dense su tiempo y síganos. Bueno, Muchas pues nos gracias. vemos pronto. ¿Dónde más? En TV Lex. Hasta En luego, doctor. TVLEX y en la boleta verde turquesa número 28 el día 1 de junio. No se nos olvida ya, doctor. Número Eh, 28, boleta turquesa. Muchas gracias, gracias. amigo. Chao. Hasta Éxito luego. que te mereces y que nos merecemos todos. Gracias. Que no vas Gracias. solo, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues después de esta charla tan interesante, tan amena y tan eh, motivacional para esperar algunos cambios para mejorar el acceso a la justicia, pues en esta misma sintonía, el próximo viernes tendremos la presencia de el doctor Faustino Guerrero Posadas. Él nos hablará sobre el proceso penal acusatorio en sus diferentes áreas profesionales. Esto será el día 2 de mayo de este año, obvio, a las 13 horas. ¿Dónde más? Pues por TVLex. Así que agradecemos a todos y a todas que nos sigan y los invitamos a que nos dejen su comentario. Ahora sí, yo nunca lo digo, pero que le den like, ¿no? Para que podamos seguir con este esfuerzo académico independiente. Hasta pronto.
todas y a todos desde TV Lex. Solo para informarles que seguimos promoviendo aspectos importantes del desarrollo jurídico en México. Hemos elaborado un proyecto que ya lleva 10 programas y que es el Foro Derecho para Todos. Inicialmente lo inauguramos con un profesor, amigo, colega de Guadalajara, el maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, donde hicimos análisis a las reformas de la Ley de Amparo el 27 de febrero. Luego en Querétaro con la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta hablamos sobre la vulnerabilidad de los derechos y los derechos humanos el 6 de marzo. Luego nos fuimos a Nuevo León a platicar con el doctor Juan Ángel Salinas Garza, con quien analizamos la protección judicial a las personas el 13 de marzo. Y posteriormente nos fuimos hasta Lima, Perú, con el doctor Jorge Isaac Torres Manrique, un prestigiado jurista latinoamericano, y hablamos de la justicia en Perú y las experiencias que se han generado en estos últimos tiempos. Luego nos fuimos a Aguascalientes con la doctora Marta Elba Dávila Pérez para hablar de los problemas que asisten a las responsabilidades legales del sistema jurídico mexicano el 27 de marzo. Luego fuimos a la UNAM con el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, un prestigioso jurista mexicano que nos habló de las reformas al Poder Judicial, un diálogo necesario sobre la responsabilidad de los futuros jueces, magistrados y ministros. Esto se llevó a cabo el 10 de abril. Luego, ya que empezó la campaña electoral, hablamos en Tabasco con la doctora Lorena Denise Trinidad, que nos habló de la vida en los juzgados el 16 de abril, y luego hablamos con la doctora Alicia Ibarra Tames, nuevamente en Nuevo León, que hablamos de un tema muy interesante, cómo proteger a las personas con discapacidad. Posteriormente con el doctor José Antonio Garza López vamos a hablar, que también es candidato a magistrado, un tema interesante, la experiencia de un visitador general de una Comisión Estatal de Derechos Humanos el 25 de abril. Y el día 30 de abril, Día del Niño, vamos a hablar con un prestigioso jurista chiapaneco. Él es candidato a formar parte del órgano disciplinario, el nuevo órgano disciplinario. Es un tema interesante porque hay que reconocer que las quejas cuando se presentan contra los jueces, los magistrados, no diga los ministros, pues tienen un aspecto muy común, la impunidad. Y entonces vamos a ver qué esperanzas podemos tener los litigantes, los justiciables, y vamos a hablar con él el tema supervisión a la tarea judicial. A este esfuerzo ya se ha sumado el doctor Hugo Carrasco Solé, prestigioso abogado, jurista, doctor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y junto con su compañero, o sea yo, Alfonso Jaime Martínez Lascano, estamos invitando a todos los candidatos, a todos los juristas de México o de Latinoamérica que quieran venir a comentarnos algún tema específico, principalmente en la construcción del nuevo modelo de justicia que aspira a México. Así que nos vemos pronto. ¿Dónde más? En TV Lex.